Muy buenas noches a todos los hermanos, que el Señor les bendiga. Continuamos con nuestro estudio de San Juan. Estamos llegando ya al capítulo 13 y lo que hemos aprendido hasta el capítulo 12 es que Jesús tuvo un ministerio enfocado totalmente en lo que era para el pueblo, es decir, un ministerio en donde Jesús recorrió todo Israel y predicó el Evangelio, hizo señales y milagros. Y en este momento, desde el versículo 13, comienza un nuevo ministerio de Jesús, que es la de con sus discípulos, es decir, se aparta ya del pueblo Jesús y ahora ya a solas con sus discípulos empieza a hablar con ellos y empieza a darles enseñanzas que van a ser clave para su ministerio, para lo que ellos iban a hacer. Y entonces, como decíamos, ya terminamos la semana pasada el capítulo 12 y un resumen de lo que hacía el evangelista es que a pesar de todo lo que Jesús había hecho, que había mostrado sin lugar a dudas que era el Mesías, que fue enviado por Dios, dice que el pueblo de Israel se endureció, no creyó. Entonces vemos también que Jesús hizo el milagro en San Juan capítulo 11, en donde revivió o resucitó a Lázaro después de 4 días, y muchos creyeron, pero después, otra vez, con el pasar del tiempo, muchos dejaban de creer otra vez en Jesús. Recordemos que en San Juan capítulo 6 también Jesús había enseñado que Él es el pan de vida, y dice en una parte que después que Jesús enseñaba sobre que Él era el pan de vida, también muchos de sus discípulos le dejaron cuando vieron que lo que Él enseñaba era muy difícil de entender o de aceptar. ¿Quién lo podrá oír? ¿Quién podrá escuchar este mensaje? Y Jesús les dijo a ellos, si ustedes quieren irse, pueden irse sin problema. Y muchos de los que eran sus discípulos también le abandonaron. Solamente quedó el selecto. Jesús también a ellos le confrontó y le dijo, ustedes también si se quieren ir, pueden irse. Y Pedro responde, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabra de vida. Entonces vemos realmente esa historia en el correr de los capítulos, que Jesús hace señales, muchos creen, pero después Jesús vuelve a enseñar algo nuevo y muchos vuelven otra vez a alejarse. También están los líderes religiosos que hacen todo para persuadir a la gente de no creer en Jesús, y termina así este ministerio en el capítulo 12. Y ahora empieza un nuevo ministerio que es San Juan capítulo 13, en donde Jesús ahora más se enfoca en sus discípulos. Y Él va a hacer algo muy importante, es decir, va a hacer algo drástico para sus discípulos. Entonces Él necesita realmente asegurarse de que sus discípulos entiendan que realmente Él les ama. Y por eso es que hoy vamos a desarrollar la primera parte de esta historia, cuando Jesús les sirve a sus discípulos, cuando Jesús lava los pies de los discípulos. Y entendemos realmente que Jesús necesita de ahora en más asegurarse de que Él realmente ama a sus discípulos, y que lo que va a acontecer ahora más, horas después, que sería su crucifixión, no era realmente un acto, o no iba a ser Él algo indebido, en el sentido de que todo lo que iba a pasar era por una razón que ahora ellos no iban a entender, pero que Él realmente les ama, y de ahora en más va a mostrar su amor una vez tras otra, al correr ya de ahora del capítulo 13 hasta la crucifixión. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy, y vamos a abrir nuestra Biblia en San Juan capítulo 13, y hoy vamos a desarrollar desde el versículo 1 al 10. Vamos a desarrollar la primera parte de este acto de servicio de Jesús, que lava los pies de sus discípulos, y la otra parte, la continuación, lo vamos a desarrollar en la siguiente lección, las próximas semanas, con nuestra hermana Delia. Entonces, hoy a mí me toca desarrollar desde el versículo 1 hasta el versículo 10 de cuando Jesús lava los pies de sus discípulos. Entonces, para entrar en contexto, después de ir desarrollando versículo a versículo, vamos a leer para entender el contexto de lo que hoy vamos a desarrollar. Dice así: Jesús lava los pies de sus discípulos.
Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el hebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavarás los pies? Respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Dice, Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Por último, el versículo 10 dice: Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Para terminar, el versículo 11 dice: porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todo. Entonces, esta es la primera parte que vamos a desarrollar hoy, del lavamiento de los pies. Porque el lavamiento de los pies se sigue desarrollando hasta el versículo 20. Y la próxima semana vamos a desarrollar la última parte del 12 al 20, del 12 al 21 digo bien. Y hoy nos toca a nosotros desarrollar la primera parte. Entonces, como vemos, o como estábamos diciendo, Jesús había culminado su ministerio en todo Israel, que era recorrer, ir por todos los lugares, anunciar el Evangelio, que las buenas nuevas habían llegado. Y para demostrar su poder, para demostrar que él era el Mesías, para cumplir lo que estaba, especialmente en Isaías, lo que iba a ser el Mesías, él empezó también a hacer milagros, sanidad, empezó a mostrar su sabiduría. Entonces, no había duda que realmente él era el Cristo. Así como Natanael en el capítulo 2 de Juan decía: hemos encontrado del que la Escritura hablaba, al Mesías. Cuando le dijo Felipe, digo bien, a Natanael, y Natanael decía: ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Y después Jesús viene y se acerca a él y le dice que no hay otro varón como este que está aquí, que es Natanael. Y Natanael dice: ¿acaso me conoces? Y Jesús le dice: desde antes de que tú estuvieras sentado en ese árbol, en esa sombra, yo ya te conocí y te llamé. Y ahí realmente comprende Natanael que estaba delante del Mesías. Es decir, Jesús había hecho tantas cosas para demostrar realmente que era el Mesías, pero la gente, con la dureza de su corazón, iba realmente cegado y no pudiendo ver que realmente era el Mesías. Mucho menos los líderes religiosos que representaban al pueblo de Dios, que conocían la palabra de Dios. Ellos sabían perfectamente que Jesús era el Mesías, pero por su avaricia, porque habían convertido digamos que el acto religioso en un negocio, se negaban a aceptarle a Jesús, porque eso implicaba que ellos iban a quedar de lado, y en vez de aceptar realmente que él era el Mesías, buscaron todas las formas de deshacerse de Jesús, inclusive de matarle si es posible. Entonces termina ese ministerio y ahora Jesús se aparta del pueblo y va a lo que conocemos como la cena del Señor. Esto que está en Juan también lo vemos en los otros evangelios. Está en Mateo, en los últimos capítulos de Mateo, Marcos 14, si mal recuerdo, y también está en Lucas. Y vemos aquí que Jesús empieza realmente a hacer un acto que para ellos resultaba vergonzoso. ¿Por qué? Porque en aquel entonces el lavamiento de los pies ni siquiera era un acto que hacían los esclavos judíos o los que eran de menor rango, sino que era solamente hecho por los esclavos extranjeros. Entonces era un acto tan bajo que se hacía por las personas más bajas, el lavamiento de los pies. Entonces ellos veían que Jesús empezaba a hacer ese acto siendo su Señor, y ellos reaccionan de una manera que se sorprenden que su Maestro, que su Señor, que su Salvador estuviera haciendo ese acto. Y aquí Jesús quiere enseñarnos el verdadero amor, porque nosotros conocemos muchas veces o vemos el amor que nos enseña
las películas románticas, en las revistas, en otros lugares, y siempre nos muestran un amor que es lo que se llama narcisista, un amor del ego, del yo, de amarse a sí mismo en el sentido de todo lo que importa es lo que yo siento o lo que yo quiero, y no me importa o no me preocupo por los demás. Entonces ese amor que muestra un amor a sí mismo y por ende es un amor egoísta. Entonces el amor que nos enseña el mundo es el que solamente lo voy a dar si es que recibo algo a cambio, o si es que tengo la certeza de que si doy ese amor también me van a dar lo mismo. Entonces eso es lo que nos enseña el mundo, pero Jesús nos enseña un amor diferente, un amor más profundo, un amor que va en contra de nuestro deseo, de nuestra carne, de nuestro ego, de nuestro orgullo, un amor incondicional, un amor que está dispuesto a entregarse a pesar de que uno no merezca recibir ese sacrificio, porque Jesús eso era lo que iba a hacer en las próximas horas, iba a entregar su vida por amor a nosotros y iba a cumplir realmente ese amor sacrificial, ese amor que se sacrifica por lo demás, que se preocupa por lo demás a pesar de que eso implique entregarse a sí mismo. Por eso Jesús más adelante dice: ya no le voy a llamar a ustedes siervos, sino le voy a llamar mis amigos, porque todo lo que mi Padre me ha enseñado también les he enseñado a ustedes. Entonces Jesús una y otra vez mostraba su amor para con ellos, ese amor incondicional, un amor totalmente diferente de lo que aprendemos en el mundo, un amor egoísta, un amor que busca lo suyo, que es jactancioso, que es celoso, un amor tóxico, como hoy muchas veces lo escuchamos en todos lados, en las redes sociales. Pero Jesús mostraba un amor diferente, un amor que se entrega, como dice en Romanos capítulo 5, que Dios, aun siendo nosotros enemigos de Él, muestra su amor para con nosotros, que Cristo murió por nosotros, aún nosotros siendo enemigos, cuando todavía teníamos ese odio hacia Dios y no queríamos saber nada de Dios, aún en esa condición Él nos amó, siendo nosotros enemigos. Entonces ese es el amor que Dios nos muestra. Por eso es que Jesús mostraba o enseñaba a sus discípulos a hacer todo lo que ellos menos esperaban. Jesús les decía: amen a sus enemigos. Jesús decía: si tu enemigo te dice que lleves, si alguien te dice que lleves 1 kilómetro, lleva a 2 kilómetros. Si te pide tu capa, dale también tu otra capa. Entonces, si te pide una capa, dale también otra capa. Entonces, vemos realmente que Jesús pedía algo que va en contra de nuestra lógica o de lo que nosotros pensamos. También decía que en una parte que Pablo decía: si tu enemigo tiene sed, tiene hambre, dale de comer, dale de beber. No seas vencido por el mal, sino vence el mal haciendo el bien. Hacer todo lo que va en contra de nuestro ego, de nuestro yo. Eso es lo que Jesús estaba mostrando. Esa era una de las enseñanzas que Jesús quería dar en este pasaje. Pero algo que también Jesús quería hacer era asegurarle a sus discípulos de que Él realmente les ama, y quería demostrarlo con ese acto de servicio, ese acto que va en contra de lo que ellos esperaban. ¿Por qué? Porque Jesús está a punto de ser sacrificado, está a punto de dejarles a ellos. Ellos estaban 3 años con Jesús. Ellos estuvieron 3 años viendo lo que Jesús hacía y estaban convencidos de que Jesús era el Mesías. Y de repente Jesús les dice que Él tiene que irse. Por eso que ellos quedan desconcertados. Y eso lo vamos a ir viendo a medida que estudiemos los siguientes capítulos. En el capítulo 14, en el 15, vamos a ver que los discípulos muestran realmente su preocupación, su quebranto, su desolación, porque Jesús le está diciendo que Él se va a ir. Y en una parte inclusive Pedro dice: ¿dónde vas a ir, maestro? Yo quiero ir contigo. Y Jesús le dice: donde yo me voy, ustedes no pueden irse. Entonces es lógico que sus discípulos se quedaran desconcertados, confundidos, no entendiendo por qué su maestro le iba a dejar. Es como que tuviera una situación, podríamos dar un ejemplo. Es como que hay una pareja que se ama, un noviazgo o un matrimonio que se ama, y de repente el novio o el esposo le dice: me tengo que ir por un tiempo. Y lo primero que la mujer va a decir es: ¿a dónde vas? Yo también voy a ir contigo. Y que imagínense que él le diga: pero el tema es que yo no puedo
llevarte conmigo. Donde yo voy no puedo ir, pero no puedes ir, pero voy a volver más adelante. Y lo primero que podría causar eso en la pareja es confusión, inclusive de pensar, ¿por qué será que quiere hacer eso? ¿Será que ya no me ama? ¿Será que me va a abandonar? Entonces, esa es la reacción que tuvieron los discípulos. Jesús le está diciendo, más adelante le va a decir que yo me tengo que ir, y ellos quedan desconcertados. Entonces Jesús necesitaba hacer un acto de amor que le asegurara realmente de que le amaba. Y no solamente va a hacer este acto de lavar los pies, más adelante va a hacer, le va a dar a ellos otras enseñanzas para recalcarle y asegurarle que Él realmente les ama, y que lo que va a pasar ahora es con un propósito que ahora no lo van a entender, pero que más adelante lo van a comprender. Entonces vamos a ir desarrollando versículo a versículo de este estudio. El primer versículo dice, capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Jesús los amó hasta el fin. Jesús muestra para con nosotros un amor eterno, un amor que no cesa o que disminuye, al contrario, un amor que va creciendo, un amor que muestra digamos, un servicio hacia ellos, un amor que muestra realmente que está dispuesto a sacrificarse por ellos. Pero los discípulos podían dudar de ese amor, y para ellos Jesús necesitaba darle convencimiento de que realmente les amaba. Aquí dice Jesús decía, mi hora ha llegado. Por lo general Jesús decía, mi hora aún no ha llegado, pero ahora decía Jesús, mi hora ha llegado. Dice, mi hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Entonces Jesús los amó realmente a ellos, y lo mostró en cada momento, en cada circunstancia. Él estuvo con ellos 3 años y medio, o más de 3 años, y Él mostró su amor para con ellos, porque les llamó y les dijo que realmente haría de ellos hombres que un día serían los que iban a iniciar lo que era la nueva era, que era la iglesia del tiempo de gracia. El versículo 2 dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús, versículo 3, que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, versículo 4, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Aquí vemos que Jesús primeramente dice que Él los amó hasta el fin. El amar hasta el fin, en otra versión está, Él los amó con ese amor perfecto. Determina o declara que es un amor perfecto, un amor que no cambia, un amor que no varía, es un amor constante, un amor que prevalece. Como dice 1 Corintios 13, ese amor que todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta, que nunca deja de ser. Ese es el amor que Jesús mostraba a sus discípulos. Es el amor que Jesús nos muestra a nosotros cuando se entregó por nosotros en la cruz y mostró ese acto de amor al derramar su sangre, al sufrir, al ser humillado por nosotros, al tomar nuestro lugar, porque nosotros éramos los que merecíamos estar en ese lugar en la cruz. Éramos los que teníamos que estar ahí muriendo. Pero si éramos nosotros los que moríamos en esa cruz, obviamente iba a ser para perdición, porque no íbamos a poder ser justificados. El único que podía justificarnos era Jesús. Así que por eso Él tomó nuestro lugar y se dio a sí mismo para que por medio de Él, creyendo en Él, podamos ser justificados delante de Dios. Entonces, dice acá, sabiendo Jesús que ya había llegado su hora, Él se levantó, se ciñó y empezó a acercarse a la mesa donde estaban sus discípulos para hacer algo que ellos no estaban esperando. Ellos no imaginaban lo que iba a ocurrir en los próximos versículos, pero seguramente le miraron a Jesús y estaban diciendo, ¿qué es lo que Jesús estaba haciendo? Seguramente le habrá llamado la atención a ellos que por qué Jesús se levantaba y tomaba la toalla. Dice el versículo 5, después que se quitó su manto y tomó la toalla y que se la ciñó, puso, dice, agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con toalla con el que estaba ceñido. Imagínense esa situación. Según la costumbre, como habíamos dicho anteriormente,
Eso era lo que Jesús estaba haciendo, era un acto, era una acción que solamente hacía el esclavo. ¿Por qué? Porque era algo muy humillante, era algo, un trabajo para el esclavo. En aquel entonces era una costumbre que en cada hogar hubiera alguien que hiciera esa labor, porque obviamente en aquel entonces se acostumbraba a caminar muchos kilómetros y se llegaba con los pies sucios. Entonces, ¿qué era lo que había en cada hogar? Había un esclavo que se encargaba de hacer eso, de que cuando llegaran las personas le recibiera ahí para lavarle los pies. Entonces Jesús estaba haciendo ese acto y realmente todos, a pesar de eso, se estaban dejando lavar los pies. Pero vamos a ver más adelante que había uno que no solamente quedó desconcertado con los demás, sino que tomó una acción diferente o una reacción totalmente opuesta a los demás, porque los demás estaban dejando que Jesús le lave los pies, pero seguramente ellos estaban desconcertados, seguramente se estaban mirando uno al otro y sin poder creer lo que estaba pasando. Pero realmente Jesús estaba haciendo algo maravilloso, les quería dar una gran enseñanza. Dice el versículo 6, digo bien, dice: entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Muy sorprendido Pedro: ¿acaso vos vas a hacer algo que no te compete? Decir, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Maestro, eres el que realmente habló el Antiguo Testamento, de que eres el Mesías, mayor que nosotros eres, y ¿acaso vas a hacer algo que no te corresponde a vos, sino que más bien nos correspondería a lo sumo a nosotros lavarte los pies? Entonces no podía entender lo que estaba pasando Pedro, porque Pedro le dijo: Señor, tú me lavas los pies. Estaba aturdido, sin poder creer lo que estaba pasando. Respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Entonces Jesús le dice: ahora vos no vas a entenderlo, pero es necesario que yo haga esto. Por más que tú no entiendas, es necesario que yo te lave los pies. Por eso es que nos pasa muchas veces que atravesamos por circunstancias que no entendemos, no comprendemos, y queremos decirle al Señor: Señor, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? Hay veces que podemos estar conscientes de que puede ser porque estamos en falta con Dios, porque conscientemente sabemos que estamos haciendo algo que a Él no le agrada. Pero hay veces que realmente estamos en comunión con Dios, estamos realmente haciendo su voluntad, pero aún así nos pasa cosas que no entendemos y nos desorienta y nos hace pensar: ¿por qué? ¿Por qué me ocurre esto? ¿Por qué estoy pasando esto? Y en el momento no lo entendemos, pero resulta ser que después pasa el tiempo, las circunstancias cambian y vemos: ahora entiendo por qué me pasaba esto. Porque Dios quería trabajar en mi vida en esta área, porque Dios quería realmente cambiar algo en mí. En ese momento yo no entendía, no comprendía, pero más adelante lo entendí. Y eso es lo que le dice Jesús: lo que yo hago ahora no lo comprendes, más lo entenderás después. Entonces, es una enseñanza que Dios nos da. Si nosotros estamos bien con Dios, si buscamos delante de corazón hacer su voluntad, de obedecer su palabra, pero aún así estamos pasando por momentos difíciles, es porque Dios está trabajando en nuestra vida, está trabajando, nos pone prueba para que podamos crecer. Y en ese momento no entendemos por qué nos pasan esas cosas. Pero más adelante, cuando el resultado llega, comprendemos y decimos: ahora entiendo por qué. Por eso cuando la palabra de Dios dice, cuando Pablo dice que la voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta, lo hace, cuando lo dice se está refiriendo, digo bien, al resultado final. Al final la voluntad de Dios es buena, al final la voluntad de Dios es perfecta, al final la voluntad de Dios es agradable. Tal vez en el transcurso, antes de llegar al fin de una prueba, no parece agradable la voluntad de Dios, no parece perfecta, no parece buena. Pero al final, cuando pasamos por ese proceso y hay un resultado, que hay una recompensa, hay algo bueno, ahí entendemos: realmente la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. El proceso podría ser que no, pero el resultado final siempre es bueno, agradable y perfecto. Entonces, eso le dice Jesús
a Pedro, ahora vos no entendés lo que yo estoy haciendo, pero más adelante lo vas a comprender. Y Pedro sigue todavía mucho más contrario o mucho más convencido de que Jesús no le va a lavar los pies. Le dice, Jesús le respondió, no me lavarás, Pedro le respondió, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro seguía más obstinado, más endurecido en su posición. No, de ninguna manera vamos a lavar los pies. Eso no es algo que mi maestro, mi Señor deba hacer. Eso es algo humillante. Eso a veces solamente los esclavos. Entonces Jesús le dice, bueno, si así vos lo querés, entonces no vas a tener parte conmigo. Jesús le empieza a dar una reprimenda, le empieza a responder con algo conciso y certero. Y la reacción de Pedro es totalmente diferente. Entonces Jesús le dijo, después Jesús le dijo, no, entonces no vas a formar parte conmigo en mi reino. Responde de esta manera, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Entonces va de un extremo a otro extremo. Pedro era así. Tenía un carácter, una personalidad muy explosiva, muy colérico, era de ir siempre de un extremo a otro. Cuando le dijo, Señor, no solamente te seguirá donde vayas, hasta mi vida daré por ti. Y después Jesús le dice, ¿estás seguro, Pedro, que vas a dar tu vida por mí? De cierto te digo que vas a negarme. Después Jesús es entregado. Y el que dijo, hasta mi vida voy a dar por ti, termina negándole. Era así, Pedro, era de un extremo. Era de moverse mucho por la emoción. Muchas veces nosotros nos movemos por la emoción. Decimos, de ahora más voy a hacer esto, voy a hacer aquello. De ahora más voy a orar más. Y en el momento parece algo emocionante. Pero a la hora de la verdad, a veces somos como Pedro, vamos de un extremo a otro. Entonces, tenemos que ser realmente diligentes. Tenemos que dejar de movernos más que por la emoción, sino por la convicción de que realmente es lo que Dios merece de nuestra vida, de que le entreguemos totalmente nuestra voluntad, que busquemos realmente consagrarnos a Él. Entonces Pedro va al otro extremo. Señor, no solamente lávame los pies, sino que también las manos y la cabeza. Y Jesús le responde, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Jesús le dice, el que está lavado de las manos y la cabeza no necesita lavarse aquello, solamente los pies. Es como cuando nosotros nos bañamos completamente. Si por ahí nos ensuciamos los pies por A o B motivo, no entramos de vuelta a bañarnos porque todo lo demás ya está limpio. Lo único que falta es limpiarnos los pies y ya estamos completamente limpios. Y eso es lo que le dice Jesús. Ustedes no necesitan ya una limpieza completa porque por mi palabra, por todo lo que yo le he enseñado, por todo lo que yo le he mostrado, ustedes ya han sido limpiados. Ahora lo que tiene que limpiarse es los pies. Y eso es lo que representa la limpieza diaria que tenemos que hacer nosotros. ¿Verdad? Jesús, por medio de su palabra, nos ha limpiado. Por medio de su perdón, nos ha restaurado, nos ha dado vida, nos ha dado salvación. Y ahora lo que nosotros tenemos que limpiarnos constantemente es realmente, como dice lo que dice Romanos capítulo 12, renovar cada día nuestro entendimiento, limpiarnos cada día estar delante de Dios y decirle, Señor, examíname y ve si hay en mí algo que tengo que cambiar. Cada día tenemos que ir puliéndonos, mejorando. Por eso es que la santidad es una obra, es algo que es de toda la vida. No es que hoy llego a la santidad y ya permanezco así y ya no caigo. Siempre va a haber momentos donde vamos a caer, en donde vamos a fallar a nuestro Dios, pero Él dice que es fiel para perdonarnos. Y la santidad es un camino de constancia. Cada día nos levantamos y corregimos nuestros errores y por eso dice hasta llegar a la perfección. Entonces, la santidad es algo de toda la vida y por eso es necesario que todos los días nos limpiemos, como dice acá Jesús. Ustedes no necesitan limpiarse la cabeza ni las manos. Nosotros no necesitamos nacer de nuevo varias veces. Una vez nacemos de nuevo, una vez recibimos salvación. Ahora lo que compete es limpiarnos
día a día de aquello que pueda ensuciar nuestra vida espiritual. Así como ellos se lavaban los pies, ya no necesitaban limpiarse de lo demás. Todo ya estaba limpio, había sido limpiado por como dice acá, y vosotros estáis limpios, aunque no todo, le dice Jesús que era Judas. Entonces nosotros ya estamos limpios por medio de lo que Jesús hizo en la cruz. Nos limpió, nos lavó con su sangre nuestros pecados. De ahora más, día a día lo que tenemos que hacer es limpiarnos de toda impureza, vaciarnos de todo para que el Espíritu Santo pueda llenarnos más y pueda controlar cada vez más nuestra vida y que podamos producir el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar todos los días y eso es lo que le dijo Jesús. El que ha conocido a Dios y que ha recibido salvación ya no necesita más eso día tras día. Una vez recibimos la salvación, una vez somos, nacemos de nuevo, pero lo que hay que hacer todos los días es renovar nuestro entendimiento, nuestra mente, no conformarnos a este siglo, como dice Romanos 12, y ir buscando cada día la santidad, de consagrarnos a Dios y depender totalmente de nuestro Dios. Entonces, le dice en el versículo 11 para terminar, porque sabía quién le había de entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Entonces, Pedro entiende ya de ahora en más lo que Jesús estaba haciendo o empieza a entender. Porque primero dijo, no me lavarás los pies. Después Jesús le dijo, no vas a formar parte de mi reino si no dejas que te lave los pies. Entonces Jesús le dice, Pedro le dice, no solamente mis pies, sino mis manos y mi cabeza. Y ahí Jesús le da la enseñanza de que ustedes ya no necesitan ser limpiados de todo eso, porque yo ya le limpié de todo ello con mi palabra. Ahora lo que ustedes necesitan es cada día renovarse. Entonces vemos aquí el acto que Jesús estaba haciendo del servicio. El lavamiento de los pies, más que el lavamiento de los pies, era el sentido o la enseñanza que quería darle Jesús a ellos, que era el servicio, el servirse los unos a los otros, de amarse los unos a los otros. Así como Jesús, siendo Señor, sirvió a ellos, vino como servidor, nos dio ese ejemplo. Así como Jesús vino y nos mostró su amor, también dice, como yo les amé a ustedes, ámense los unos a los otros. Él nos dio siempre ejemplo. Él no solamente dijo a todos que se amen y Él nos mostró ejemplo. Ellos siempre nos mostró ejemplo de amor, de servicio. Y aquí lo que Jesús quería hacer era darle una gran enseñanza a ellos de que debían darse ese servicio unos a los otros. Porque también vemos en otro evangelio en esa escena que ellos estaban disputando para ver quién era el mayor. Y Jesús le dice que aquel que quiera ser el mayor tendrá que ser el servidor de todos. Entonces Jesús siempre fue totalmente contrario a lo que ellos esperaban y les enseñó realmente ese amor incondicional. Y eso es lo que hizo hoy Jesús. Y en la siguiente lección vamos a aprender realmente el sentido de esto, de por qué Jesús le estaba lavando los pies. Él lo va a explicar más adelante y vamos a entenderlo aún mucho mejor. Pero hoy desarrollamos eso, el lavamiento de los pies, la primera parte, y de cómo Jesús hizo este acto que a ellos se sorprendió, que aunque ellos no lo podían entender en ese momento, Jesús les aseguraba que después lo iba a entender. Y también nos da a nosotros una enseñanza de que muchas cosas que pasemos, aunque no lo podamos comprender ahora mismo, más adelante lo vamos a entender y vamos a decir, realmente Dios hizo estas cosas con un propósito para que yo pueda crecer, para que yo pueda avanzar. Entonces, esto era lo que quería enseñarle hoy y la semana que viene vamos a seguir desarrollando la segunda parte. Entonces, culminamos este estudio de hoy. Que el Señor les bendiga.